El gobierno dio inicio formal al proceso de desconfinamiento en la región metropolitana. 7 comunas saldrán de dicho estado para avanzar a la fase 2 del plan paso a paso. Se trata de Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa, La Reina, Colina, Tiltil. Para profundizar en este anuncio estamos con el vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Mesa. Doctor Mesa, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Andrés. Muy buenas tardes. Doctor, ¿cómo ve usted esta decisión de la autoridad sanitaria de comenzar el desconfinamiento? ¿Cómo lo analizan como colegio médico? Bueno, nosotros consideramos que el desconfinamiento en algún momento tiene que implementarse y es una medida que celebramos. Sin embargo, consideramos también que hay que ser muy prudente en las formas de implementar este desconfinamiento. Y en particular con respecto al desconfinamiento de Santiago, nosotros como colegio médico, al igual que el Consejo Asesor, considerábamos que era más prudente hacerlo con un Santiago en su todo. De tal modo, con eso, evitar rebrotes al interior de Santiago, puesto que Santiago tiene la complejidad que tiene una movilidad muy alta. Las personas se desplazan a lo largo y ancho de la ciudad, por lo tanto es muy difícil poder fiscalizar justamente el cumplimiento de que las personas que van a estar en comunas cuarentenadas no transiten a comunas que no están cuarentenadas o a su inversa. Por lo tanto, ya que se implementó de esta forma, nosotros solicitamos que se implementen todas las medidas de fiscalización que eviten justamente la movilidad entre las zonas confinadas con las zonas no confinadas. Por ejemplo, nos preocupa cómo se va a hacer el control en el metro, donde probablemente el metro cruza varias comunas, muchas de las cuales van a estar en el sector poniente en cuarentena y las del sector oriente no lo estarán. Por lo tanto, es muy importante ver cómo se va a fiscalizar eso, que también los empleadores respeten estas normas y aquellas empresas que estén en zonas sin cuarentena no exijan a sus trabajadores que viven en zonas que están en cuarentena asistan a su trabajo. Es muy importante también en este mismo sentido que también los empleadores permitan que todo, en la medida de lo posible, la mayor cantidad de funcionarios de las distintas empresas, trabajadores públicos inclusive, estén a través de la modalidad, mantengan la modalidad de teletrabajo. Doctor Mesa, a ver, recojo un poco de sus palabras que esto obviamente no es del agrado del colegio médico. Ustedes sostienen, y usted lo decía, que es mejor un desconfinamiento de la región metropolitana como un todo. En la mesa asesora también opinaron lo mismo. Pese a ello, el gobierno insistió e insiste en el punto de que, porque uno como que le vuelve a la memoria el concepto de cuarentena dinámica. Es algo más o menos parecido, ¿no? Por eso nos preocupa de sobremanera este punto. Por lo tanto, ya que no se implementó como lo estábamos pidiendo nosotros y el Consejo Asesor, nosotros entonces pedimos que se cumplan o se hagan todos los esfuerzos para que la fiscalización del cumplimiento real de este confinamiento, de la separación entre zonas confinadas y zonas no confinadas, sea completamente estricto. Y en eso también queremos insistir, que profundicemos aún más, hagamos muchas más robustas las estrategias de testeo, diagnóstico precoz de los casos sospechosos, la trazabilidad, buscar Mm. los contagios y implementar precozmente el aislamiento de las personas para evitar justamente en las zonas cuarentenadas, evitar nuevos brotes. Y otra cosa que nosotros queremos hacer un llamado también a que las comunas que hoy tienen mejores indicadores, como son las del sector oriente, en la cual se suspende la cuarentena a partir del martes, que estas comunas sean solidarias con las comunas que hoy tienen peores indicadores y también brinden toda su ayuda para que esas comunas lo antes posible puedan recuperar justamente los indicadores de salud que le permitan también eliminar el confinamiento al cual hoy están sometidas. Por lo tanto, mostremos toda la solidaridad que puedan tener las comunas que hoy están mejor que las otras, de tal modo que como en conjunto, a poco andar, Santiago pueda funcionar como un todo. Doctor, a ver, para que le expliquemos a la gente que nos está viendo a través del canal 24 horas, ¿por qué es mejor, de acuerdo a ustedes, un desconfinamiento como un absoluto de la región metropolitana? Y eso también, a la larga, uno piensa que, como tienen que cumplir todas las comunas las mismas, las condiciones para ir en este paso a paso, eso hubiera postergado por lo menos una buena cantidad de semanas el desconfinamiento. O sea, es probable que no se hubiese podido Mm. retrasar un poco más, pero la idea es justamente los riesgos que corremos es que como hay probablemente es muy difícil de impedir, evitar o controlar que personas que están en zonas, en lugares donde aún hay muchas personas contagiadas, donde aún no se cumplen los elementos de trazabilidad adecuados, esas personas puedan de alguna forma contagiar a las personas que están en comunas que se levantan las cuarentenas y que están en mejores condiciones. Es muy difícil evitar justamente este intercambio, esta movilidad de la población.
Por lo tanto, por eso nosotros creíamos que era mejor considerarlo en su conjunto, al igual como lo consideraba el Consejo Asesor. Y también nos preocupa también que existan elementos de segregación en la comunidad con respecto a aquellas comunas que están cuarentenadas y de aquellas que no están cuarentenadas. Y por eso insisto también en esta mirada como Santiago en su Sí. conjunto, para que aquellas también comunas que están en mejores condiciones sean solidarias y hagan todos sus esfuerzos también y aporten para que las comunas que están siguen cuarentenadas mejoren sus indicadores para que a poco andar estemos y con seguridad todos con menores medidas de confinamiento. Doctor, quizás aquí lo más importante, y uno ve también la experiencia que está ocurriendo, sobre todo, por ejemplo, en países europeos. Nosotros siempre estamos funcionando con un poquito de delay respecto a lo que está sucediendo en otros países del mundo. También son las medidas en caso de que haya un rebrote, es de ese poder retroceder. ¿Es suficientemente hoy día robusto nuestro sistema, tal como estamos preparados? En el caso, por ejemplo, de estas comunas que vuelva a subir la positividad o cualquiera de los parámetros para retroceder. Bueno, en eso nosotros queremos que la autoridad sanitaria compartan con nosotros cómo están midiendo el cumplimiento de las medidas de testeo, en las medidas de trazabilidad y el aislamiento. Sabemos y nos consta que en muchos sectores, en muchas comunas de nuestro país, está Mm. muy robustecido esto y está funcionando en forma perfecta. Pero hay otras en las cuales no conocemos aún los indicadores a través de los cuales se está midiendo el cumplimiento de estas medidas de aislamiento y de trazabilidad. Por lo tanto, queremos que el Ministerio comparta esto para que nosotros también podamos hacer algunas sugerencias. Hay comunas en nuestro país, en comunas en las cuales todavía falta mucho que implementar en términos de trazabilidad. Por ejemplo, y quiero mencionar en forma especial, que se haga una consideración a la cuarta región, particularmente Coquimbo, la ciudad de Coquimbo y La Serena, donde tenemos poco testeo, donde tenemos baja trazabilidad y tenemos una alta incidencia de casos. Por lo tanto, hacemos un llamado también a la autoridad sanitaria para que dé una mirada especial a la cuarta región, donde probablemente, en opinión nuestra, se justifica adoptar las medidas de cuarentena justamente para controlar lo antes posible esta epidemia. Y lo otro, que quería insistir que, por un lado, estamos exigiendo las medidas a la autoridad sanitaria, pero esto no significa que por favor la comunidad así lo entienda, no significa que la enfermedad está controlada. Por lo tanto, a pesar de que ya hay medidas de desconfinamiento, pasar de la etapa 1 a la etapa 2 en el Gran Santiago, eso nos obliga aún así a mantener el distanciamiento físico, mantener el uso de mascarilla, salir a la calle solamente a hacer aquellas actividades que son estrictamente necesarias y con todas las precauciones que hoy nos exige la autoridad sanitaria. Mantener el teletrabajo son elementos Doctor, fundamentales. Y también, perdón, y quiero, sí. Andrés, antes de decirte que, por ejemplo, tenemos que anteponernos a las distintas situaciones, como por ejemplo, el tema del 10% de la AFP. Hoy no fuimos capaces de prever que hoy iba a haber una gran A ese punto aglomeración de quería ir, doctor, personas en justamente. las oficinas de la AFP. Y eso tenemos que evitarlo, tenemos que prever ese tipo de situaciones para evitarlas, porque ahí se pueden transformar en brotes de contagio masivo nuevamente. Porque obviamente la velocidad también de la tramitación de este proyecto de ley, que al final también implica, esto es un tema también de salud pública, hoy día las condiciones que está el país, la velocidad del trámite legislativo del 10% llevó a que la próxima semana podríamos tener fácilmente, el día martes o miércoles, doctor, a miles de chilenos en las calles yendo a consultar, si no millones, en diferentes comunas del país, yendo a consultar por la clave de la AFP, aunque no es necesaria, yendo a consultar por su fondo. Está preparado hoy día, incluso tenía información, y es que la doctora Sichel lo había manifestado durante la tarde, que las mismas AFP se hayan acercado al colegio médico para ayudarlos un poquito a armar un plan de contingencia para enfrentar este retiro de plata. Bueno, tenemos que a la brevedad justamente diseñar un modelo que evite justamente la aglomeración de las personas en relación al 10% de la AFP. Hoy escuchábamos que no es necesario que las personas acudan a la sede a ubicar la clave y que probablemente el trámite posterior se pueda hacer todo en forma telemática. Pero por lo tanto, nosotros tenemos como país prever de todas aquellas situaciones que puedan exponer a que la gente tenga que estar masivamente agrupada en espera de un trámite y otras cosas. Por lo mismo, Santiago, que se va a desconfinar en algunas comunas, ¿cómo lo haremos con el metro? ¿Aumentaremos la frecuencia de los carros? ¿Cómo permitiremos mantener el distanciamiento físico al interior de los carros, al interior de los buses? Eso es unas cosas que tenemos que resolver justamente antes del martes, cuando empieza justamente
desconfinarse parte de Santiago. Son desafíos que debemos prever y en conjunto justamente seguir manteniendo las medidas para que no tengamos que retroceder a la fase uno del paso a paso. Doctor Mesa, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Gracias a ustedes.